Dios les bendiga, mis amados líderes. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Conversando con Líderes. Bueno, hoy en este día no me acompaña mi esposo. Tuvimos la oportunidad de compartir este devocional hace 2 semanas con nuestro equipo de liderazgo en persona y quisimos subirlo, lo grabamos, pero a veces lo técnico nos falla, así que estamos aquí una vez más repasando esta lección también para los miembros de nuestra congregación que sabemos que de igual manera se conectan a estos estudios de liderazgo. También queremos bendecir a aquellos que no son parte de nuestra congregación y nos escuchan. Así que, bueno, vamos a compartir la lección de esta semana. La he titulado Almas Iguales. Quiero empezar en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 11 al 12. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional y su palabra dice así: Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don especial que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Esto es Pablo hablando a la iglesia de los romanos. Y si meditamos un poquito en estos versículos y lo escudriñamos, me gusta mucho la actitud de Pablo. Usted inmediatamente puede mirar cómo Pablo entra en su función de líder. Automáticamente tiene liderazgo dentro de él y él piensa qué es lo que yo puedo hacer por la iglesia de los romanos. Creo que cuando nosotros tenemos eso de esa gracia de parte del Señor para poder dirigir, siempre dentro de nosotros hay un corazón para servir a los demás. Hay un corazón para ver cómo podemos ayudar a nuestros hermanos a llegar más lejos. Así que, ¿cómo sé que este es el corazón de Pablo? Bueno, él dice para impartirles. Mi deseo es verlos para yo poder impartirles algo a ustedes. Entonces, él no podía detener ese deseo de querer servirles, de querer ayudarlos. Sin embargo, mientras leemos, él dice esta frase, dice, mejor dicho. Es decir, que él se está dando cuenta que su ministerio no solamente es de lo que él puede aportar. Él se está dando cuenta de la necesidad de que haya un líder, tanto un líder como un seguidor. Entonces él dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos. Entonces, si tanto el líder como el servidor hace su función, ponen de su parte, entonces ambos vamos a ser bendecidos, vamos a ser animados y como resultados vamos a poder escalar más, vamos a poder ir a niveles más altos. Entonces, el liderazgo tiene la responsabilidad de enseñar a los servidores ser buenos servidores. Nosotros le compartíamos a nuestro equipo y les comentaba, encontramos mucho material sobre lo que es el liderazgo, pero algo que no encontramos muy a menudo es cómo ser un buen servidor. Encontramos libros, enseñanzas, podcasts, estudios de cómo puedo ser yo un buen líder, puedo ser un buen pastor, cómo puedo dirigir correctamente, pero no encontramos mucho de cómo yo puedo servir mejor. Entonces, el liderazgo tiene la responsabilidad de enseñar a los servidores ser buenos servidores. No es algo que les exigimos, no es algo que les obligamos a hacer, sino es algo que nosotros tenemos que enseñarles. Tenemos que cultivar en nosotros mismos primeramente y enseñar a nuestros servidores que siempre mantengamos un corazón de siervo. Quiero compartirles algunos puntos. Un siervo tiene el mismo ánimo
que su líder. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarlos pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Versículo 21. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Si queremos aprender a ser buenos siervos, ¿por qué no aprender del amado Timoteo? En la versión Reina Valera, en el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. ¿Qué significa esta frase, mismo ánimo? Bueno, es una palabra griega que tiene la definición como alma igual. Proviene de dos palabras griegas. Una de esas palabras tiene como significado cantidad o calidad y la otra palabra significa alma. Entonces, con esas dos palabras griegas tenemos esta frase mismo ánimo que quiere decir alma igual. Entonces, Pablo y Timoteo tenían el mismo ánimo. Él dice, no tengo a nadie que tenga el mismo ánimo que yo. Esto quiere decir que eran parecidos en su forma de pensar y tenían espíritus similares. En la traducción Dios habla hoy del 94 dice, porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Mire qué hermoso. Me gusta cómo Pablo se puede relacionar con Timoteo, cómo se pueden identificar el uno y el otro. Creo que en muchas ocasiones o en algunas ocasiones nos hemos encontrado con personas que nos sentimos que hablan el mismo lenguaje que uno. Nos sentimos que nos entienden, que compartimos la misma visión, los mismos deseos. Entonces, quiero pensar que esto de igual manera pasaba en la vida de Pablo y Timoteo, y encontramos esto muy a menudo en personas que caminan bajo un mismo don o el mismo ministerio. Entonces, ¿qué fue lo que distinguió a Timoteo de los demás? Mire, es importante reconocer que Pablo era un hombre con un ministerio muy grande. Y creo que una persona sí va a estar rodeada de mucha gente, va a estar rodeada de personas que siempre le van a querer extender la ayuda o apoyo. Es muy común ver que personas con un ministerio muy grande siempre se les esté ofreciendo una ayuda, un apoyo. Se mira mucho en pastores, en líderes, que vienen muchos servidores, vienen muchas personas y siempre dicen, pastor, voy a estar contigo, pastor, te voy a apoyar, hermano líder, cuente conmigo. Y creo que Pablo de la misma manera experimentó esto. Sin embargo, Pablo en muchas ocasiones experimentó la soledad. Y en esta ocasión, Pablo dice, no cuento con nadie como Timoteo. Yo me pregunto, ¿qué pasó entonces? Lo vemos de igual manera en el ministerio de nuestro Señor Jesús, como Él estuvo rodeado de multitudes de personas. De igual manera, sus 12 discípulos, tuvo un discípulo que, que lo dejó, lo abandonó. Tuvo otros 3 discípulos que lo abandonaron. Al final, cuando Él fue crucificado, todos corrieron, todos se escondieron. Pero vemos aquí cómo, entonces, ¿qué fue lo que distinguió a Timoteo de los demás? La pregunta
La respuesta, perdón, lo vemos en el versículo 21 y dice Pablo, todos los demás solo se ocupan de sí mismos. Es decir, que Timoteo no estaba buscando lo suyo como los demás. Quiero darles 6 puntos sobre un siervo tiene el mismo ánimo que su líder. Número 1, Timoteo conocía y compartía el corazón de Pablo. Yo quiero que cada líder conozcamos y podamos compartir el corazón de nuestro Señor Jesús. Conozcamos y podamos compartir la visión de nuestra iglesia, de nuestros pastores. Número 2, Timoteo pensaba y tenía la misma actitud de Pablo. ¿Cómo es que mi líder, cómo es que mi pastor piensa? ¿Qué es la actitud que él tiene a la hora de hablar de las cosas del Señor, a la hora de hablar de la visión de la iglesia? Número 3, Timoteo compartía los valores de Pablo. Número 4, Timoteo compartía las prioridades de Pablo. Número 5, Timoteo tenía el mismo propósito de Pablo. Y por último, número 6, Timoteo tenía las mismas convicciones de Pablo. Sabe que muchos en el ministerio están buscando lo suyo propio. Muchos están tan atrapados en sus vidas y sus asuntos personales que no logramos reconocer o no logramos aceptar la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores, en el corazón de nuestros líderes. Yo les compartía a los líderes y les decía, esto puede sonar un poco fuerte, puede sonar un poco egoísta y puede uno hasta llegar a pensar y decir, ¿cómo es que yo voy a poner todo lo mío a un lado para servir a Dios, para servir a mi iglesia, para servir a mi líder? Pero mire, esto es algo que el Señor manda de nosotros. Esto es algo que el Señor nos enseña. Yo les decía a los líderes, si nosotros no podemos lograr entender esto, entonces aún no hemos tenido una mente de reino, no estamos viendo en las cosas celestiales, porque no estamos aquí, no somos de aquí, no estamos aquí para siempre, solo estamos aquí de pasada y hay algo más grande que el Señor quiere hacer a través de nosotros, que el Señor quiere hacer a través de su pueblo. Entonces es importante que todo lo que nosotros hagamos, tengamos, esté alineado conforme la palabra del Señor, esté alineado conforme la visión de nuestra iglesia. Mire que hace unas semanas tuve la oportunidad de escuchar a un pastor que trabaja mucho con lo que es liderazgo y algo que él decía me confirmaba todo este mensaje y él compartía y decía, líderes, ustedes no están detrás de su pastor. Líderes, ustedes están con su pastor. Y él no estaba hablando de posición o autoridad, él estaba hablando de la visión. Cómo nosotros tenemos que adoptar y abrazar la visión de nuestra iglesia. Ser parte de, tomarla como que si es de nosotros. Amén. Así que algo que mi esposo y yo, nuestra familia, siempre decimos, Señor, ¿cómo se alinean los planes, el llamado que tú has puesto en nosotros? ¿Cómo se alinean a la visión de nuestra iglesia? Porque estamos hablando no solamente de una iglesia, sino de un reino. ¿Cómo se alinea, Señor? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué podemos aportar tanto en lo espiritual como en lo económico, como en nuestra vida secular? Amén. Así que es importante meditar en eso y decir, Señor, ¿me estoy alineando con el corazón de mi líder? Es importante que así como Timoteo, nosotros tengamos la visión en primer plano. Un pastor, amado líder, puede tener una gran visión de parte de Dios, pero no un grupo de seguidores que tengan el mismo ánimo.
Y eso puede llegar a traer mucha frustración, puede ser un fin muy triste de que un pastor o un líder tenga una gran visión, pero no un grupo de servidores que tengan el mismo corazón. Sería muy triste que tuviéramos una gran visión y que nuestro equipo esté pensando en algo totalmente diferente. Ahora, quiero ir un poquito en otra dirección diferente. Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 23 en la Nueva Traducción Viviente. Nosotros ya le hemos compartido a nuestro equipo de liderazgo la estructura que nosotros estamos llevando a cabo. Es una estructura basada en el consejo que Jetro le dio a Moisés en el libro de Éxodos, capítulo 18, y quiero hablar un poquito sobre esa estructura y poder aplicar varias cosas mientras leemos. Dice Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 23, dice así: Moisés contestó. Bueno, antes de seguir leyendo, desde el versículo 15, vamos a empezar en el versículo 13. Dice, al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos de los israelitas que tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Mire, estos primeros versículos nos muestran un poquito de lo que es casi el principio de muchos líderes, de muchos pastores que van iniciando una obra. Encontramos muchos pastores que están levantando la obra solos, donde aún no hay un equipo de trabajo, donde ellos se ven obligados a tener que hacer absolutamente todo, desde predicar, abrir, limpiar, el tiempo de adoración, de alabanza, visitación, ministración, incluso enseñar niños. Es muy común que nuestros inicios en el liderazgo sean así. Ahora, lo que es el versículo 15 al 19, quiero dividir esta lectura en partes. Del versículo 15 al 19, lo he titulado La visión. Hay una situación, hay un problema, ¿verdad? Entonces viene el suegro de Moisés y en estos versículos que vamos a leer, vamos a ver qué es lo que necesita una solución. Versículo 15 dice, Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve las cosas entre los que están en conflicto. Mantengo el pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Aquí Moisés está haciendo dos cosas. Primeramente, les está ayudando a resolver los problemas, pero no solamente eso, sino que él también tiene la responsabilidad de darles los decretos de Dios y no solamente informarlos, no solamente decirlo, no solamente comunicarlo, sino tiene la responsabilidad de transmitir esas instrucciones. Tiene la responsabilidad de que lo que hay en el corazón del Padre también esté en el corazón del pueblo de Israel. Entonces, aquí Moisés está presentando el dilema, está presentando donde él necesita ayuda, lo que necesita ser resuelto. Entonces el versículo 17 dice, no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea
¿Cuál tarea? Bueno, todo lo que ahorita Moisés nos mencionó, resolver conflictos, compartir los decretos. Esta tarea, yo removí esta palabra tarea y le puse la palabra visión. Y así la quiero leer. Esta visión es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Mira, hermano líder, cualquier visión que el Señor le dé, es importante creer que no nos las dio solamente para que esté guardada en nuestro corazón. Tampoco nos las dio para que la llevemos a cabo solos. Dice aquí Jetro que le dice, esta carga, esta visión es muy grande para ti y no vas a lograr a sacarle un buen provecho. Ahora, versículo 19, vamos a continuar, y el versículo 20. A esta sección yo le titulé La función del pastor. Dice así: tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios. Aquí está la palabra enséñales. Hablábamos al principio cómo tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros servidores ser buenos servidores. Enséñales los decretos de Dios, pero también transmíteles. Yo aquí le puse comunica sus instrucciones, pero también dice Jetro, muéstrales, es decir, sea un testimonio. Lo que tú les vas a pedir, lo que tú vas a inspirar en ellos, lo que les vas a exigir, hacer, tenemos que asegurarnos que nosotros primero lo vayamos a hacer. Dice, muéstrales cómo comportarse en la vida. Esa es la función en este pasaje de Moisés. Esa es la función de nuestro líder, ¿verdad? Y también viene siendo nuestra función como líderes bajo nuestros pastores, porque nos han delegado, nos han dado autoridad. Ahora, del versículo 21 al versículo 23, esta es otra sección que la titulé La función del líder. ¿Cuál es nuestra función? Bueno, dice, sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad. ¿Qué significa la palabra capacidad? Bueno, yo encontré una palabra bajo esa palabra y es eficiente. ¿Qué es ser una persona eficiente? Es ser una persona trabajadora, es una persona productivo, es decir, sabe administrar su tiempo, no pierde el tiempo, es competente, es decir, que es apto, tiene la habilidad para hacer algo. ¿Okay? Entonces Jetro le dice a Moisés, escoge algunos hombres con capacidad, hombres que trabajen, hombres que no van a perder su tiempo, que van a ser útiles para ti, hombres que van a ser aptos con habilidades. Y luego dice él, y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Mire que es muy fácil en el liderazgo, si no hay identidad en nosotros, si no entendemos el llamado que Dios tiene para nuestra vida, va a ser muy fácil que nosotros nos dejemos influenciar por las opiniones de aquellos a quien nosotros dirigimos. Muchas veces el Señor nos da una dirección, nos da una visión, nos da una orden y nos preocupa mucho cómo el pueblo va a responder. Muchas veces compartimos la visión la guianza que nos está dando el Espíritu Santo, pero la reacción del pueblo nos hace titubear un poquito, nos hacen cuestionar, nos hacen dudar si realmente lo que el Señor nos ha dado lo tenemos que hacer. Entonces es importante ser líderes honestos, líderes temerosos del Señor. Sabemos que de igual manera en el libro de Hechos, como cuando ellos escogieron los diáconos, era uno de los requisitos, personas con buen testimonio, personas lleno del Espíritu Santo. Ahora, de igual manera dice, temerosos de Dios que odien el soborno. Nómbralos jefes. Bueno,
yo voy a usar la palabra líderes. Nómbralos líderes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero las cosas más graves te los traerán a ti. Mire, es muy importante, el líder siempre tiene que estar disponible. Creo que esta es una cualidad que Timoteo tenía. Timoteo, mis amados líderes, tenía mucho que ofrecer. Yo me imagino que dice la palabra que era un hombre joven. En nuestra juventud tenemos tiempo, tenemos fuerza, tenemos, no sé, muchos atributos, ¿verdad? Entonces, cualquier persona quizás quisiera haber trabajado con Timoteo, pero eso no era lo más importante de Timoteo para Pablo. Lo más importante que cargaba Timoteo es que él le podía ofrecer a Pablo no solamente sus habilidades, sino que también él le ofrecía a Pablo su disponibilidad. Y no estoy hablando de disponibilidad de estar presente físicamente, porque eso en sí es, entre comillas, fácil. Tú puedes estar disponible para alguien, para tu líder, para tu pastor físicamente y pensar que eso es más que suficiente, pero tu mente, tu opinión puede estar muy lejos de ahí. Entonces, ¿disponibles en qué forma? Disponibles para tus líderes, para tus pastores mentalmente, disponible emocionalmente, disponible espiritualmente. Yo les he estado diciendo últimamente algo que aprendí de un pastor. Él me decía, no solamente ores por tu pastor. Ora con tu pastor. ¿Qué es lo que tu pastor está diciendo? ¿Qué es lo que hay en el corazón de tu pastor? ¿Qué es lo que tu pastor está recibiendo de parte del Señor? De la misma manera, como líderes bajo nuestros pastores, tengo que asegurarme que el equipo que yo estoy dirigiendo, que yo le esté comunicando qué hay en mi corazón. A veces recibimos cosas de parte del Señor y asumimos que el servidor tiene mi corazón, pero no lo hemos transmitido. Entonces, disponibles en estas 3 áreas, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Decía Pablo, como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Vemos cómo Pablo demostró lealtad, devoción y respeto a su padre espiritual. Entonces, ¿qué más dice Jetro a Moisés? Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga. Acuérdese que cambié esa palabra carga por visión. Ellos te ayudarán a llevar la visión para que la tarea te resulte más fácil. Versículo 23. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Acuérdese que Pablo al principio en Romanos, él decía, tengo un deseo de verlos, sin embargo, también reconozco la importancia de la función de la iglesia, del servidor, para que nos animemos los unos a los otros. Y el animarnos los unos a los otros, eso trae paz a nuestra congregación, a nuestros ministerios, a nuestras vidas. Amén. Ahora quiero cerrar con esta última parte. La he titulado El principio de la segunda milla. Creo que es un principio que Timoteo entendía y cualquier persona que quiere ser un buen líder necesitamos abrazar este principio. En Mateo capítulo 5, versículo 41, en la Nueva Traducción Viviente, es un solo versículo. Dice su palabra, si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Era muy esperado que un judío siguiera las órdenes de un soldado romano.
Es decir, que si un judío estaba caminando a hacer un mandado, un quehacer, y se cruzaba un romano y le pedía algo, el judío tenía que dejar lo que estaba haciendo y seguir la orden de ese soldado romano. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús? Si un soldado, yo le voy a quitar aquí la palabra soldado y le voy a poner líder. Si un líder te exige que lleves su equipo, voy a quitar la palabra equipo y voy a poner la palabra visión, por 1 kilómetro, llévalo 2. Se lo voy a volver a leer con las palabras que añadí. Dice, si un líder te exige que lleves su visión por 1 kilómetro, llévalo 2. Otra versión dice, ve con él 2 millas más. ¿Qué es la diferencia, hermano líder, entre la primera milla y la segunda milla? Bueno, la primera milla es esperada. Se esperaba que el judío siguiera la orden. La primera milla significa que todos los que están a tu alrededor, todos los que conocen que tú tienes una obligación o una responsabilidad, todos saben que la tienes que hacer y tú sabes que la tienes que hacer. Eso es estar en la primera milla. Pero el Señor nos dice, no vayas a la primera milla, ve hasta la segunda. ¿Qué es la segunda milla? La segunda milla es donde tú haces las cosas voluntariamente. Las haces en privado, donde no estás anunciando, donde haces cosas que tu líder o tu pastor no esperan que tú las hagas, sino tú las haces voluntariamente, tú las haces sin obtener un reconocimiento. Muchos de nosotros estamos corriendo la primera milla. Estamos porque sabemos que tenemos que estar, estamos porque hay una responsabilidad, estamos porque si no estoy no sirvo, estamos porque me pidieron que es parte de mi función como líder. Y puede ser muy bueno eso, pero necesitamos líderes que sepan y quieran correr más allá de 1 milla. Y solamente podemos correr más allá de 1 milla si hemos entendido este principio y si hemos abrazado la visión de nuestra iglesia. El problema es que los líderes en hoy, es un problema que miramos en todo lo que es liderazgo, es que ellos solamente son visitantes de la segunda milla. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que tenemos temporadas o ocasiones en nuestras vidas donde corremos hasta la segunda milla porque hay un beneficio propio. O corremos más allá de la primera milla porque son cuando nos estamos de un buen humor o cuando nuestra vida espiritual está como tiene que estar. Pero después de eso regresamos a la primera milla. Nosotros no fuimos creados para solamente estar en la primera milla, no fuimos creados solamente para visitar la segunda milla, sino que fuimos creados para vivir en la segunda milla, vivir una vida que vaya más allá de lo que tu líder, tu pastor, te puede estar pidiendo, todo por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. Amén. Así que termino con esto, mi amado líder. Espero que en este mes de febrero que vamos concluyendo, nosotros hemos adoptado lo que es febrero de visión, ¿verdad? Y creo que es algo que vamos a continuar haciendo conforme a la guianza del Espíritu Santo y que mientras lo estemos haciendo, usted y yo podamos decir, Señor, quiero ir más allá de 1 milla. Señor, quiero tener el mismo ánimo que mi pastor. Quiero tener el mismo ánimo que mi líder. Enséñame a enseñar a tu pueblo a tener un corazón de siervo. Enséñanos, Señor, a enseñar a tu pueblo a que ellos de igual manera puedan abrazar la visión, puedan abrazar tu palabra, puedan escudriñar tus escrituras, puedan entrar en intimidad, en oración, en ayuno, pero todo eso se logra y empieza si usted y yo tomamos una decisión de hacerlo.
Amén. Así que gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Y si usted desea conocer más de este tema de liderazgo o de nuestra iglesia, damos este tema cada último viernes del mes titulado El corazón de un líder. Así que el Señor les bendiga. Los amamos. Estamos orando por ustedes y con ustedes. Dios les bendiga.